Bienvenido al capítulo 9 de Crimen Blog. Prepárate, porque hoy nos adentramos en un caso que te dejará helado, el de Richard Caso, Richard Caso. el rey del ácido. Oh. Un hombre que susurra la oscuridad de los años 80, ¿verdad? Sin duda, el caso de Caso es como una ventana a esa época llena de miedos, Miedo. donde el pánico satánico se extendía como una sombra, drogas, rituales oscuros, un crimen brutal preparado para sumergirte en ese misterio. Totalmente. Pero empecemos por el principio. ¿Qué era exactamente ese pánico satánico que mencionas? Para quienes no lo vivieron, puede sonar a algo sacado de una película. Imagínate un clima de tensión constante alimentado por rumores de sectas satánicas, sacrificios humanos. La sociedad estaba aterrorizada, casos como el de la familia Manson o Jim Jones, Jim Jones, junto a películas como El Exorcista, el exorcista. contribuyeron a crear una atmósfera de miedo palpable. Y los medios de comunicación, ¿qué papel jugaron en todo esto? La prensa jugó un papel fundamental amplificando el miedo y vinculando el satanismo con elementos de la cultura popular juvenil, la música heavy metal, Heavy metal. los juegos de rol como Calabozos y Dragones, incluso los videojuegos. Calabozos y dragones. Fueron señalados como puertas de entrada a este mundo oscuro. Es increíble cómo el miedo puede distorsionar la realidad y llevar a la sociedad a buscar culpables donde no los hay. Exacto. Y en este contexto de paranoia colectiva emerge la figura de Richard Caso, un joven adicto Richard Caso, al PCP, al PCP. fascinado por el heavy metal y la imaginería satánica. Se decía que formaba parte de una secta llamada Una secta. Los Caballeros del Círculo Negro, Los Caballeros del Círculo Negro. un grupo de adolescentes que se reunían para beber, consumir drogas y profanar cementerios. Un caldo de cultivo perfecto para que la historia de Caso se convirtiera en la pesadilla que alimentó el pánico satánico. Y todo culmina con el brutal asesinato de Gary Lauwers en el bosque de Astaquea en 1984. ¿Qué sabemos de este crimen? Gary Lauwers. El cuerpo de Lauwers, un joven traficante, Joven traficante. apareció con más de 30 puñaladas. Un acto salvaje que conmocionó a la comunidad. Caso se jactaba del asesinato, asegurando que había sido un sacrificio a Satanás. Es escalofriante. Pero se puede afirmar con certeza que fue un crimen ritual. ¿O hay algo más detrás de esta historia? Ahí está la clave del misterio. Las circunstancias del crimen, el consumo de drogas, los testimonios confusos. Confusos. Todo crea una niebla alrededor de la verdad. Caso fue arrestado, ¿verdad? ¿Qué ocurrió después? Sí fue detenido. Su mirada reflejada en las fotos que recorrieron el país era inquietante. Parecía encarnar la locura del pánico satánico, pero 2 días después, 2 días después. Caso se suicidó en su celda, En su celda. llevándose consigo la verdad completa del crimen. Un giro inesperado que deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Fue un ritual satánico? ¿Un ajuste de cuentas entre traficantes? ¿O una mezcla de ambas cosas? Para entender mejor lo sucedido, debemos analizar la figura de Caso Richard Alan Caso. Richard Allen Caso. También conocido como Ricky, nació en 1967. Tuvo una infancia aparentemente normal, pero en la adolescencia su comportamiento cambió radicalmente. ¿Qué tipo de cambios? Se volvió rebelde agresivo con problemas de disciplina en la escuela. Empezó a consumir drogas desde marihuana hasta LSD y PCP. La droga que parece haber jugado un papel crucial en su inestabilidad. El PCP pudo haber influido en su comportamiento la noche del crimen. Es una posibilidad. El PCP puede provocar episodios de violencia, paranoia y alucinaciones. Y sabemos que tanto Caso como otros presentes en el bosque esa noche habían consumido grandes cantidades de esta droga. Entonces, la versión de los hechos que Caso dio en su confesión inicial En su confesión inicial. podría estar distorsionada por los efectos del PCP. Es muy probable. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de los testimonios de quienes estaban bajo los efectos de las drogas esa noche? Una pregunta que nos deja en un terreno movedizo, donde la realidad y la ficción se entremezclan. Si la versión de Caso no es del todo fiable, ¿qué otras pistas tenemos para reconstruir lo sucedido en el bosque de Astaquea? Tenemos el testimonio de otros 2 jóvenes presentes esa noche, Jimmy Troyano y Albert Quiñones. Ambos formaban parte del círculo de Caso Del círculo. y también consumieron PCP. ¿Y sus versiones coinciden con la de Caso? No del todo. Sus relatos son confusos, contradictorios, Contradictorios. marcados por las lagunas mentales propias del consumo de drogas. Quiñones inicialmente aseguró que Troyano ayudó a Caso a inmovilizar a Lauwers durante el ataque, pero luego se retractó de esta afirmación. Se retractó. Troyano, por su parte, siempre negó haber participado en el asesinato. Un rompecabezas de versiones fragmentadas donde la verdad se escurre entre los dedos.
¿Qué hizo la policía ante estas inconsistencias? La policía se centró en Caso como principal sospechoso dado su historial de violencia, su fascinación por el satanismo y su confesión, aunque esta última fuese confusa. Pero la falta de pruebas contundentes contra Troyano Contra Troyano. y la muerte de Caso complicaron la investigación. ¿Qué ocurrió con Troyano y Quiñones? Quiñones obtuvo inmunidad a cambio de colaborar con la investigación. Un trato que siempre levanta sospechas, ¿verdad? Claro. Troyano, en cambio, fue acusado de asesinato en segundo grado, pero finalmente fue declarado inocente en 1985 por falta de pruebas. Un final abierto con más preguntas que respuestas. Pero ¿hasta qué punto este caso, más allá de sus particularidades, encaja en el fenómeno del pánico satánico? El caso de Caso se convirtió en un símbolo del pánico satánico, pero también en un ejemplo de cómo este pánico podía distorsionar la percepción de la realidad. Muchos vieron en Caso la encarnación del mal, un adorador de Satán que cometía crímenes rituales. Pero si analizamos con detenimiento, encontramos un trasfondo complejo. Un trasfondo complejo. Un joven con problemas de adicción, un entorno social conflictivo, posibles trastornos mentales. Se podría decir que el pánico satánico sirvió como una especie de pantalla para ocultar la complejidad de casos como el de Caso. En cierto modo, sí. El miedo a lo desconocido, a lo que no comprendemos. A lo que no comprendemos. Nos lleva a buscar explicaciones simples a etiquetar y demonizar. Y en los años 80, el satanismo se convirtió en la etiqueta perfecta para explicar todo aquello que resultaba perturbador. El caso de Caso, entonces, nos invita a mirar más allá de las etiquetas, a cuestionar las versiones oficiales y a buscar la verdad por más compleja que sea. Exacto, porque la verdad a menudo se esconde detrás de una cortina de miedos y prejuicios. Hablando de miedos y prejuicios, ¿el caso de Caso fue un hecho aislado o hubo otros casos similares que alimentaron el pánico satánico? Desgraciadamente no fue un caso aislado. En esa época surgieron otros casos que, aunque diferentes en sus detalles, compartían un elemento común, la sombra del satanismo. Cuéntame más sobre esos casos. Por ejemplo, en 1985, John Sellers asesinó a su madre, su padrastro y a un empleado de una tienda en Oklahoma. En Oklahoma. Sellers alegó practicar satanismo y estar poseído por demonios en el momento de los crímenes. Un caso aterrador. 3 años después, en 1988, Thomas Sullivan Jr., un adolescente de 14 años, apuñaló a su madre hasta la muerte en Nueva Jersey, incendió la casa y luego se suicidó. La policía encontró una nota donde hacía referencia al satanismo y mostraba una obsesión con este tema. Es difícil comprender la oscuridad que puede habitar en la mente de un chico tan joven. Ese mismo año en Missouri, 3 adolescentes asesinaron brutalmente a un compañero de clase. Afirmaban haberlo hecho para obtener poderes satánicos. Y la lista continúa. Estos casos, junto con la cobertura mediática sensacionalista, contribuyeron a crear una atmósfera de paranoia colectiva. Y esa paranoia, a su vez, alimentaba la búsqueda de nuevos casos, creando un círculo vicioso de miedo y desinformación. Exactamente. El pánico satánico se convirtió en una profecía autocumplida. Cuanto más se hablaba de él, más casos relacionados surgían. Y en este clima de histeria era fácil que se cometieran errores, que se acusara a personas inocentes o que se magnificaran las conexiones con el satanismo. Es sorprendente cómo un caso como el de Caso puede abrir una brecha hacia una época tan convulsa. El pánico satánico, la música heavy metal, las drogas, todos esos elementos se conjugaron en una historia macabra que todavía nos perturba. Sin duda. Y aunque con el paso del tiempo el pánico satánico fue disipándose, su impacto en la sociedad fue considerable. Dejó una huella de desconfianza, de miedo irracional. Y condujo a la persecución de personas que simplemente se identificaban con el satanismo aunque no estuvieran involucradas en ningún acto delictivo. Es una lección sobre cómo el miedo puede llevar a la sociedad a cometer injusticias, a señalar con el dedo sin pruebas sólidas. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Cómo evitar que la historia se repita? Creo que la clave reside en el pensamiento crítico, en cultivar la capacidad de analizar la información con una mirada escéptica sin dejarnos llevar por la histeria colectiva. Por la histeria colectiva. Es fácil caer en la trampa de creer todo lo que escuchamos o leemos, especialmente cuando el miedo nos acecha. Es fundamental cuestionar las fuentes, contrastar la información, buscar diferentes perspectivas. No podemos permitir que los prejuicios y las generalizaciones nublen nuestro juicio. Exactamente. El satanismo, como cualquier otra creencia, tiene sus diferentes corrientes y matices. No podemos reducirlo a una imagen demoníaca y violenta como se hizo durante el pánico satánico. Y es esencial recordar que detrás de cada crimen, de cada acto violento, hay una historia personal, un entramado de factores que pueden influir en el comportamiento de una persona. La salud mental, las adicciones, el entorno social, todo esto debe ser tenido en cuenta a la hora de analizar un caso. El caso de Richard Caso es un recordatorio de que la realidad es mucho más compleja de lo que a veces queremos creer. No hay respuestas fáciles ni culpables evidentes. Es un caso que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la verdad, sobre cómo el miedo puede distorsionarla y sobre la importancia de mantener una mente abierta a la hora de analizar la información. El caso de Richard Caso, el rey del ácido.
Un enigma tejido con hilos de oscuridad, drogas y violencia. Un caso sin resolver del todo que nos deja con la pregunta, ¿sacrificio satánico o ajuste de cuentas entre traficantes? Tal vez la respuesta, como ocurre a menudo en los grandes misterios, se pierda para siempre en la niebla del tiempo. Te invitamos a seguir investigando, a cuestionar las versiones oficiales, a profundizar en el pánico satánico y sus consecuencias. Porque la verdad a veces se oculta en los rincones más oscuros esperando a ser descubierta.